piloto militar cubano retirado Luis Raúl González Pardo podría ser encausado e interrogado como testigo del asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate en 1996 si se hace realidad el llamado de varios abogados del sur de la Florida a las autoridades estatales para que al fin se haga justicia en este caso. Rolando Nápoles nos explica. Muy buenas tardes. Hola, sí, muchas gracias. Y los abogados implicados en este pedido sobre este asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate, lo que quieren es que el estado de la Florida intervenga, donde el gobierno federal de Estados Unidos ha fracasado. La Fundación Inspira América convocó a un grupo de abogados del Colegio de Abogados de la Florida para pedir al fiscal general de este estado y a la Fiscalía del Condado de Miami-Dade para que en virtud de la ley de la Florida acusen al piloto militar cubano, el teniente coronel retirado Luis Raúl González Pardo Rodríguez, por su rol en el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate en 1996, o lo retengan como testigo material en la acusación contra Raúl Castro por este crimen. Bueno, la Fundación Inspira América y su proyecto Ideas para Cuba ha organizado a un grupo de abogados, miembros del Colegio de Abogados de la Florida, para dejarles saber al gobierno estatal que se ha analizado el tema y que el gobierno estatal tiene la potestad de encausar, primero que todo, a Raúl Castro y segundo, a el teniente coronel Pardo, que además pudiera también ser detenido como un testigo material en el encausamiento de Raúl Castro debido a su estatus migratorio y a su rol en estos eventos. Este 23 de septiembre a las 12 del mediodía en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Coral Gables, la conferencia de prensa Justicia para Hermanos al Rescate, convocada por el Proyecto Ideas para Cuba, la Fundación Inspira América, reúne a abogados de la Florida y a líderes políticos para que las autoridades de este estado llenen el vacío de ley y justicia por años del gobierno federal de Estados Unidos con el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate y usen los múltiples estatutos sobre los cuales la Fiscalía Estatal y la del Condado de Miami-Dade podrían retener al teniente coronel Pardo Rodríguez e interrogarlo bajo juramento por este caso. Existe toda la base legal para que el estado de la Florida lo haga, también existe la base para que lo haga el gobierno federal, pero en vista del fracaso y el abandono del gobierno federal a nuestra comunidad en cuanto a hacer cumplir la ley y la justicia en este caso, es importante que nuestros líderes estatales tomen esa determinación no normal de ejercer también su jurisdicción. Eso quiere decir que si esta persona es el tercer aviador que participó en ese tipo de enfrentamiento armado en aviones de combate dirigidos por Cuba para derribarlos, entonces puede ser él también acusado basado en las leyes existentes aquí en el estado de la Florida y también federalmente como fueron los otros dos pilotos. Luis Raúl González Pardo Rodríguez, ahora militar cubano en retiro, fue uno de los pilotos del régimen que persiguió las avionetas de Hermanos al Rescate. Específicamente, tuvo en la mirilla la que viajaba el líder de esa organización, José Basulto, y entre otras personas, la líder de Mar por Cuba, Silvia Iriondo. Aunque no fue el que disparó para derribar las dos avionetas, su papel también es clave en este hecho y podría ser encausado ahora, ya que desde hace meses vive en Jacksonville, Florida, con parte de su familia, después de haber entrado a Estados Unidos con un parol humanitario. La ley de conspiración es una ley que abarca mucho aquí en los Estados Unidos. Existe la habilidad de acusar a este señor, siempre y cuando la evidencia esté ahí. Claramente deberían de empanelar un gran jurado para establecer cuáles son las pruebas específicas. Si es verdad que este señor es uno de los pilotos, lo pueden acusar basado en la ley de conspiración federal. Que las autoridades lo detengan. ¿Por qué? Él tiene información o participó en un acto que le causó la muerte a 4 personas que eran o ciudadanos residentes norteamericanos y participó o tiene información del derrumbe de 2 avionetas registradas en los Estados Unidos. A lo menos es un testigo material de esos eventos. Sobre el asesinato de Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales, el 24 de febrero de 1996, se sabe que González Pardo ha justificado la actitud de los pilotos de los cazas del régimen que derribaron las 2 avionetas de Hermanos al Rescate, al afirmar que solo cumplían órdenes y que por eso no deberían ser encarcelados. Él entró con un parol humanitario. El parol humanitario para los cubanos requiere que al año del día apliquen para su residencia bajo el ajuste cubano. Él en particular
no debería calificar por el ajuste cubano. En todas las aplicaciones del ajuste cubano preguntan participación en Fuerzas Armadas de terceros países, preguntan si estuvo involucrado o participó en asesinatos, masacres, abuso de personas con no militar, y también preguntan si fue miembro del Partido Comunista o de órganos del Partido Comunista. Y si él contesta esa pregunta correctamente y con la verdad, no debería legalizarse en los Estados Unidos. Y por cierto, recordemos que el gobierno de Estados Unidos sí ha acusado a los otros 2 pilotos implicados en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, pero no lo ha hecho aún con Raúl Castro. Rolando Nápoles, América Noticias.